Muchísimas gracias por la presentación, por la atención que ustedes están teniendo a este congreso y, por supuesto, por compartir con ustedes esta charla, ¿verdad? Esta charla sobre la vacunación del COVID-19. Y vamos a hablar un poquito, vamos a tratar de no ser repetitivos en muchos de los conceptos que ustedes ya pues saben y tienen establecidos. Simplemente, pues, recordarles que obviamente estamos en mitad de una pandemia y que dicha pandemia pues, está afectando a muchos millones de personas. En este momento, a datos del 15 de julio del 2021, 190 millones de personas han sido afectadas, de los cuales 4 millones o más de 4 millones en exceso han fallecido en el mundo. Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que tienen es la gráfica de la afectación. Las dos olas iniciales, en algunos lugares hemos tenido más de una oleada y ahora estamos viviendo un repunte, ¿verdad? Un repunte que sobre todo está afectando a las personas más jóvenes que están siendo de alguna manera afectadas, ¿verdad? ¿Y por qué usamos vacunas? Pues la pregunta, ¿verdad? Pues obviamente las vacunas, que es lo que estamos todos admirando o de alguna manera volviendo nuestra mirada para entender que va a ser la protección contra esta pandemia. ¿Por qué las usamos? Pues porque previenen enfermedades infecciosas. Lo han demostrado, estamos muy claros, han permitido incluso eliminar enfermedades infecciosas de la faz de la Tierra, limitan la diseminación de los agentes transmisibles. Y esto es importante, porque la palabra es limitan. No los hacen desaparecer, no los bloquean, los limitan. Y por supuesto, también una vacunación en exceso, una vacunación general, va a proteger a aquellos que no están vacunados, a aquellos que no pueden ser vacunados, como por ejemplo, por alguna razón, como niños o inmunocomprometidos, ¿verdad? Hay varios desarrollos de vacunas, hay varias tecnologías en el desarrollo, las que habíamos usado por años, los virus vivos atenuados, el virus inactivado, usar una parte del virus, que nos llamamos el uso de proteína, ¿verdad? Una recombinación de algunos agentes o de alguna de estas pruebas juntas, el uso de parte de las proteínas, lo que llamamos los péptidos, y por supuesto, de nuevo, el uso de los vectores virales que son importantes, ¿verdad? Y últimamente hemos desarrollado un nuevo tipo de vacuna, que es una tecnología, de alguna manera, usando tecnología biomolecular, usando el DNA o el RNA del virus para crear una respuesta inmune a través de estas acciones, que llamamos la vacuna RNA o DNA, ¿verdad? Estas son las vacunas que han estado en desarrollo, ¿verdad? De los más de 140 vacunas que fueron de alguna manera candidatas hasta prácticamente las 9 de ellas que han llegado a la fase 3. Y estas son las más importantes y cada una usa un mecanismo un poco diferente. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca usa un vector viral, así como la vacuna de Janssen, la de Johnson Johnson, que usa un vector viral. Sin embargo, las vacunas de Moderna, Orto Biotech, Pfizer, usa RNA como mecanismo de producción, ¿verdad? Y esto es importante porque esto es un mecanismo novedoso. También tenemos la vacuna chinas, varias de ellas que usan virus inactivado, o la vacuna rusa, ¿verdad? Que usa un vector viral. Estos son los resúmenes, ¿verdad?, de las vacunas. Entonces, pues son preguntas. Algunas diferencias esenciales entre quizá las más usadas hoy por hoy, que son Astra, Moderna, Pfizer o la rusa Sputnik V, que es la vacuna gamaleya. Pues el costo obviamente es diferente. Las vacunas de vector viral, que usan una tecnología ya previamente existente, pues son más económicas en su realización, mientras que las vacunas biomoleculares son un poquito más caras, ¿verdad?, en su producción. Casi todas ellas, saben ustedes que la de Johnson Johnson requiere un solo pinchazo, pero casi todas van a permanecer o van a requerir 2 pinchazos para ser mayormente efectivas. Y hemos visto cómo esto es verdad porque muchas personas han infectado entre uno y otro pinchazo, ¿verdad? Virus vivo atenuado va a crear una respuesta, ¿verdad? A través de que el virus obviamente va a producir una respuesta al sistema inmune por la presencia del propio virus, el virus que no va a causar la enfermedad porque de alguna manera ha sido modificado, ¿verdad? El vector viral lo que usa es otro virus que lleva una parte del mensaje genético del virus que nos afecta, en este caso el COVID-19, y va con eso a promover las defensas. El uso de las proteínas que se van a inyectar en el cuerpo, también a generar un sistema de respuesta inmune.
el cual pues va a ser más o menos efectivo de acuerdo a cuán acertada sea el conjunto de proteínas que tenemos. Y quizá lo más novedoso es la introducción del ácido nucleico, ya sea DNA o RNA. En el caso de las vacunas que nos competen es RNA, y el RNA, bien importante, no va a penetrar en el núcleo de la célula, simplemente va a penetrar en el citoplasma de la célula. Entonces va a crear una respuesta inmune al entrar al citoplasma de la célula. Pero esto es muy importante porque algunas de las críticas que se le habían hecho a las vacunas tienen que ver cómo el ácido nucleico, en este caso el RNA, porque vuelvo a repetir, las vacunas de COVID-19 son RNA, no son DNA. Estas vacunas no van a introducir material genético al núcleo de la célula y por tanto no van a cambiar el material o el mensaje genético de nuestras células. Obviamente tenemos una gran variedad de estas vacunas, como hemos visto, desde varias vacunas aprobadas en China hasta la vacuna rusa y, por supuesto, las vacunas internacionales, así decirlo, ¿verdad? Astra, Johnson, Pfizer y Moderna. Y, por supuesto, también algunas vacunas locales cuya eficacia es difícil de entender o conocer, puesto que no han seguido o no han sido publicadas de la misma manera. Y por tanto, pues vamos a reservarnos, ¿verdad?, el derecho a no hablar mucho al respecto de ellas, como por ejemplo la vacuna soberana, etcétera. La carrera por la vacuna, bien importante. Fíjense cómo esto va disminuyendo. En fase 1, prácticamente habíamos reducido el número de vacunas a prácticamente una décima parte, una novena parte. Y finalmente, menos de la mitad de esas vacunas que entraron en fase 1 llegaron hasta ser autorizadas al mercado. Por tanto, hay una importante carrera, una carrera que ha sido tremendamente rápida, tremendamente acelerada en este caso, pero que sin duda ha traído también, al ser tan acelerada, una gran controversia, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué no vacunarse? O sea, pues fíjense que las razones que argumenta la gente que no se quiere vacunar, pues muchas veces son: no pienso que la vacuna es segura. Es decir, y ¿verdad? ¿Por qué? Pues no sé, pero no lo pienso. Y eso es un cuarto de las personas que se niegan a ponerse la vacuna, piensan que la vacuna no es segura. Porque estoy de alguna manera preocupado por los efectos secundarios, o sea que en gran parte se asocia a lo anterior, pero fíjense que entre los dos, entre la vacuna no es segura o voy a tener muchos efectos secundarios, prácticamente la mitad de la población que no se vacuna, esta es la preocupación. Entonces, hay un grupo de personas que, bueno, pues no sé si es que no ven las noticias, es que no viven en este mundo o es que, de alguna manera son, vamos a decir así, empleando la palabra más adecuada, son necios, ¿verdad? En el concepto más claro de la palabra, porque dicen que el COVID-19 no es peligroso y que esto no hay ningún problema. Hay un grupo de personas que dicen que no se vacunan por principio, porque sus principios de naturaleza implican que la vacunación no es válida para ellos. Y hay un grupo de personas que dice, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y este es el 8%. Yo creo que esto es algo que, como digo, esto es importante. Estos institutos nacionales de la salud hicieron esta encuesta a nivel de las personas que decidieron no vacunarse. Se hizo en varios países, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo el Reino Unido, y estas fueron en Dinamarca, en la Comunidad Europea, en varios lugares también. Y esto es los datos que hemos encontrado, ¿verdad? Fíjense que la controversia sobre las vacunas ha llegado a algo importante, porque hasta una escuela en el distrito de Miami-Dade eh, publicó en el mes de abril este importante dato, ¿verdad? No vamos a permitir que los trabajadores que se hayan vacunado trabajen. Entonces, vamos, fue una gran, ¿verdad? Hubo una gran controversia al respecto. Finalmente, la escuela tuvo que ceder y recapitular y permitir que los trabajadores vacunados, por supuesto, trabajaran. Y hace poco, mucho más reciente, a nivel de la primera semana de julio, la revista Vacunas publicó un artículo en el que hablaba de que las vacunas del COVID-19 podían matar, que eran inseguras. Y gran parte del consejo editorial de la revista dimitió en bloque. Es decir, porque no creían, por supuesto, que este artículo debía ser publicado y no creían el concepto básico. Fíjese que la controversia se mantiene, ¿verdad? Y mucha de la controversia tiene que ver con mitos y realidades. Los mitos, pues la vacuna no tiene ningún efecto sobre la fertilidad. Y esto ocurre porque en un momento determinado, como tantas cosas que han pasado con COVID-19, aparece una publicación en la que se relaciona la proteína Spike de manera similar a la sincitina. La sincitina 1 ayuda a fijar la placenta en las mujeres embarazadas. Si la placenta no se fija, se produce obviamente lo que llamamos, ¿verdad?, una pérdida, ¿verdad?, un aborto natural.
Y la vacuna trabajar contra la proteína Spike, alguien dijo, bueno, también va a impedir que la sincitina 1 de alguna manera sobreviva. O sea, es decir, va a atacar a la sincitina 1. Y esto no es cierto. Primero, no se parecen tanto, número uno. Y número dos, en el estudio de Pfizer, de la vacuna de Pfizer, hubo hasta 23 personas, 23 mujeres que se quedaron embarazadas durante el tiempo del estudio. Y en este estudio, ninguna de estas personas sufrió ningún percance. Por tanto, de lo que conocemos, sabemos que la vacuna en sí no produce infertilidad, no produce ningún tipo de aborto ni pérdida en las mujeres embarazadas. Y por supuesto también es importante señalar que la vacuna es necesaria aunque se haya pasado el COVID, y esto ya lo sabemos, por activa y por pasiva. La vacuna no puede producir enfermedad, ninguna de las vacunas la producen, porque una de dos, o el virus se haya inactivado o atenuado, o simplemente es material genético que no tiene nada que ver con el virus, entonces no va a producir la enfermedad. De nuevo, importante porque también salieron reportes sobre cómo el material genético de las personas va a ser modificado por las vacunas. Las vacunas no penetran en el núcleo de la célula y, por tanto, y estamos hablando de las vacunas biomoleculares, o sea, Pfizer, Biotech y Moderna. Y ninguna de estas va a entrar en el núcleo. Simplemente va a provocar una respuesta citoplasmática que va a aumentar la defensa. Y además, ningún material extraño se ha usado para la elaboración, ni en ningún tipo de elemento traceador, porque también aparecieron reportes de que se le había añadido al material genético de estas vacunas algún tipo de elemento que nos va a permitir después, de manera de ciencia ficción, crear modificaciones del material genético de las personas que lo reciben. De nuevo, no van a alterar el material genético del receptor, número uno. Número dos, no van a penetrar en el núcleo de las células del receptor. Y número tres, no se ha empleado ningún tipo de elemento traceador, ni elemento de ciencia ficción, ni mucho menos. ¿Y cómo es posible que se hayan desarrollado tan rápidamente? Bueno, porque se han usado métodos que ya estaban establecidos para otras cosas, porque además se encontró la información genética del virus de manera rápida. Y esto también ha creado un cierto grado de controversia, porque si ya el material genético estaba disponible, ¿por qué estaba disponible tan rápido, verdad? Y, por supuesto, se han empleado unos recursos increíblemente abundantes de muchos países y organizaciones internacionales. Además de todo, la presencia de medios sociales hizo que los voluntarios aparecieran rápidamente. Estamos hablando de que estas vacunas se probaron en más de 15.000 voluntarios y estos voluntarios se consiguieron en menos de 30 días. Esto es impensable para cualquier otro ensayo clínico, ¿verdad? Como pueden entender. Sin embargo, ocurrió. También ocurrió que la rapidez de la propagación permitió el estudio de una manera acelerada. Es decir, como la propagación se produce tan rápidamente, pues hemos podido establecer su efectividad de manera más rápida. Si hubiéramos tenido una enfermedad que tiene una transmisión más lenta o de alguna manera afecta sobre una década, pues no podríamos haber hecho esto de esta manera tan rápida, ¿verdad? También hubo una gran apuesta por parte de las farmacéuticas. Esto es importante señalar. Cuando Orto, o AstraZeneca o Moderna tuvieron la autorización, ya tenían millones de dosis preparadas. Es decir, se fabricaron las dosis sin haber estado incluso aprobadas. Y esto es algo importante porque esto es un costo que ha habido en la realización y que esto hay que darle de alguna manera el beneplácito a las farmacéuticas que lo hicieron. ¿Qué ocurre con las poblaciones especiales? Los pacientes HIV. Se desconoce su nivel de protección, pero el Consejo Nacional en los Estados Unidos es que se vacunen. También aquellas personas que tienen condiciones autoinmunes. Se desconoce el nivel de protección porque no ha habido los estudios suficientes, pero también se recomienda que se vacunen. No existe ningún caso de Guillain-Barré producido por la vacuna biomolecular. Sí ha existido un par de casos con las otras vacunas, asociados o no a Guillain-Barré, pero de nuevo, se consideran seguras todas ellas, pero especialmente las vacunas RNA. Y tampoco ha habido ningún caso con Bell's palsy, en el cual el consejo de la Sociedad Neurológica es que se vacunen las personas aunque tengan la parálisis de Bell. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? En el lugar donde le hemos puesto la inyección va a tener usted dolor, va a tener enrojecimiento, va a tener algún tipo de inflamación. Y en el resto del cuerpo, como cualquier otra vacuna que se produce, puede tener algún tipo de cansancio, dolor de cabeza, pudiera tener unos escalofríos, fiebre o náusea y dolor muscular.
Esto puede ser transitorio, puede durar de 24 a 48 horas, en algunas ocasiones 72, 96, pero la mayor parte de los pacientes 24 a 48 horas mejor. Existen reportes continuados sobre diversos efectos secundarios. Ya observamos las trombosis que se producían. También ahora aparece una investigación por parte del CDC sobre un problema de miocarditis. Esto es de la semana anterior a la grabación de esta charla. En este caso, lo más importante de señalar es que las recomendaciones, la vigilancia, todos estos reportes no significan que las vacunas sean inseguras. Tienen que recordar que se han puesto más de 1 billón de dosis de vacunas. Cuando usted pone 1 billón de dosis de vacuna, cuando se administra 1 billón de dosis de cualquier cosa, usted va a tener efectos secundarios. Si usted se come 1 billón de huevos, usted va a tener algún huevo que está malo. Eso es la realidad. No hay manera de que eso no pase. Entonces yo creo que el hecho de que tengamos estas continuas recomendaciones no significa que sean seguras, sino que los mecanismos de vigilancia precisamente están trabajando. Y hay que mirarlo con esta perspectiva cuando hablamos de estos efectos secundarios. Podemos obligar a las personas a vacunarse y esto acaba siendo una responsabilidad personal, pero también social. Particularmente, o sea, desde el punto de vista legal, no podemos obligar a nadie a vacunarse. Sin embargo, sí podemos limitar de alguna manera indirectamente la libertad de movimientos y acciones de aquellos que no están vacunados. Es decir, una línea aérea, por ejemplo, que es una línea privada, puede determinar que no permite a nadie que no esté vacunado montarse en el avión. Y entonces usted puede pensar y decir, bueno, esto es ilegal o no es legal, pero si es mi línea y es mi negocio, pues yo puedo hacer de cierta manera lo que me plazca, ¿verdad? También lo podemos hacer en un restaurante, en determinados lugares, pero hay ciertos límites de esta acción, porque de nuevo, si la línea aérea de alguna manera es un servicio social o un medio de transporte social y es la única manera de salir de un lugar a otro, quizá tenemos un cierto límite al crear este obstáculo. Recientemente, estas leyes de que un centro de trabajo obligan, por ejemplo, un hospital obliga a todos los empleados a estar vacunados, de alguna manera ha sido retado a nivel legal en los Estados Unidos. La Agencia de Empleo Igualitario de los Estados Unidos, que es el Equal Employment Opportunity Commission, y varias cortes ya han determinado que los empleadores, o sea, las empresas, pueden legalmente requerir la vacuna COVID-19 para los empleados, para volver al centro de trabajo. Y que también pueden proveer algún tipo de incentivos para aquellas personas que se vacunen versus los que no se vacunan. Es decir, quizá yo no te voy a obligar a que te vacunes, pero si te vacunaste te voy a dar este bono o te voy a permitir hacer esto y si no lo haces, pues simplemente seguimos igual que estábamos. También es importante señalar que a nivel internacional se han creado sistemas de alguna manera de poder vigilar o poder de alguna manera seguir a aquellas personas que se han vacunado, como el pasaporte verde de la Unión Europea o en los Estados Unidos Verify, que también existe como concepto, ¿verdad? Donde de alguna manera podemos llevar nuestra información de salud y transmitirla de un lado a otro para facilitar precisamente el movimiento migratorio de personas de un lado a otro. Con eso, pues les da un poco la visión de lo que estamos viviendo hoy en día. Esto es muy cambiante. Quizá en un mes hayamos cambiado bastante estos conceptos, pero por ahora esto es lo que tenemos. Le agradezco muchísimo su atención y estoy disponible para preguntas.